Yo sé que Dios no me ha dado ese don. El otro día, no me acuerdo dónde, alguien halagó mi voz. Dijo que tenía una voz fuerte y que Dios me había dado ese privilegio. Sí, la verdad, yo sé que tengo un buen vozarrón, pero sé que para cantar, cero. Pero bueno, no voy a cantar, así que vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, y como siempre les pido, les voy a, por favor, todo el mundo agarre su Biblia, y hermanos, es el momento del sábado que el Señor eligió para que estudiáramos su palabra juntos. Así que vamos a tratar de concentrarnos todo lo que más podamos para poder aprovechar bien este momento de meditación. Y el tema que elegí para compartir con ustedes le he titulado «Dadles vosotros de comer». La hermana leyó muy bien desde aquí al frente toda la referencia bíblica de San Marcos 6, 30 al 37. Sin embargo, el versículo clave de nuestra meditación es el 37. Este mismo relato se encuentra en el resto de los evangelios. El mismo relato, contado por Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se encuentra en Mateo 14, 13 al 21, Marcos 6, 30 al 37, Lucas 9, 10 al 17 y Juan 6, 1 al 13. El mismo relato. Generalmente en todos los escenarios donde Jesús actuaba, enseñando y sanando a los enfermos, sus discípulos estaban con él, en la mayoría de las veces. Ellos tuvieron el privilegio de ser sus colaboradores directos cuando el gran maestro realizaba sus milagros de su gran obra de amor. De todas estas obras de misericordia, nosotros, hermanos, podemos aprender maravillosas lecciones que nos pueden ayudar a avanzar cada vez más en nuestra vida espiritual. Y aunque hayan transcurrido ya más de 2000 años de que sucedió esto, todavía, ¿no es cierto?, podemos seguir aprendiendo de Jesús. Las mismas expectativas que Jesús esperaba de sus discípulos, también, hermanos, se esperan de nosotros. Nosotros también somos sus discípulos. Y debemos ser también parte de los actos de misericordia, como si la persona de Jesús estuviera con nosotros hoy, tal como cuando estuvo con sus discípulos. Y nosotros conocemos de memoria la promesa de Jesús en San Mateo 28, 18 al 20. Esa famosa orden donde dice Jesús, id y predicad el Evangelio, pero termina diciendo, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. Todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Hermanos, la promesa que Dios o que Jesús le hizo a sus discípulos es tan válida hoy como cuando Él se las dijo personalmente. Porque dice la Biblia de Jesús que Él es el mismo, ¿cuándo? Ayer, hoy y por los siglos. Jesús, hermanos, no cambia y su palabra tampoco. Dice también Isaías 48, séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios
permanece para siempre. Entonces, hermanos, podríamos decir con toda certeza que la misma presencia de Jesús que les ayudó a los discípulos hace 2000 años, nos puede ayudar a nosotros también exactamente igual. Y yo he dividido mi meditación en 3 partes. Vamos a hablar de la parte de Jesús, de la parte de los discípulos y de la parte nuestra. La primera parte vamos a hablar acerca de Jesús. Y yo me propongo, hermanos, mi propósito específico en esta mañana, que después de compartir juntos, después de estudiar juntos la palabra de Dios, aprendamos realmente qué quiso decir Jesús cuando le dijo a sus discípulos, dadles vosotros de comer. Como en tantas otras ocasiones en las que Jesús y sus discípulos habían realizado actos de amor hacia los demás, en esta ocasión estaban dispuestos a retirarse para descansar en un lugar apartado, dice Marcos 6:31. Pero muchos los vieron y los reconocieron. Y fueron a donde estaba Jesús con sus discípulos. Unos fueron por tierra y otros tomaron algunas barcas y lo siguieron. Y dice la Biblia que se juntaron donde estaba Jesús. Desde la ladera de la colina, él miraba a la muchedumbre en movimiento y su corazón, dice, se conmovía de simpatía. Aunque interrumpido y privado de su descanso, no mostraba impaciencia. Y vayan teniendo en cuenta, hermanos, lo que voy diciendo. Dice una pluma inspirada, aunque interrumpido y privado de su descanso, no mostraba impaciencia. Y qué lección para nosotros, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, mostramos impaciencia? Todo lo queremos así, rápido, porque nos ponemos nerviosos cuando tenemos que esperar demasiado. Pero dice Jesús, dice Elena de White, que él no mostraba impaciencia. Veía una necesidad mayor que requería su atención. Abandonando su retiro, halló un lugar conveniente donde pudiese atender a la gente y tuvo compasión de ellos porque dice Marcos que parecían ovejas que no tenían pastor. Yo no sé cómo será el cuadro de un rebaño de ovejas sin pastor, porque obviamente nunca he pastoreado ovejas. He andado bastante en el campo, trabajando ahí con las vacas y arriando vacas y todo, pero nunca he arriado ovejas, así que no sé lo que es un rebaño sin pastor. Pero en aquel tiempo nosotros sabemos que las ovejas seguían a su pastor. El rebaño, el pastor iba adelante, cierto que no me puedo alejar mucho del micrófono. Hola, no anda. Ok, acá voy a tratar de mantenerme. El pastor iba adelante y las ovejas iban atrás. O sea que qué característico, ¿no? Que esos animalitos tan mansitos, tan buenitos, tan carita de buenos, siguieran a su pastor. Entonces ahora sí me puedo imaginar que cuando les faltaba el pastor que guiaba a ese rebaño, las ovejas no tenían a quién seguir. Y entonces me imagino que los pobrecitos animales se encontrarían perdidos, ¿verdad? Sin saber para dónde ir, porque no había nadie que los guiara. Así vio Jesús a esa multitud. Dice que parecían como ovejas que no tenían pastor.
Y dice que comenzó, Marcos 6:34, comenzó a enseñarles muchas cosas y a sanar sus enfermedades. A la gente le parecía como que el cielo había bajado a la tierra. Y no se daban ni la más pálida idea tenían de que no habían comido. O sea, no sentían hambre. Parecía como que estaban en un éxtasis, ¿no? Con la presencia de Jesús, les parecía como que el cielo hubiera bajado a la tierra. Jesús nunca permitió que su atención se desviara de la única obra que su Padre le había encomendado. Él mismo declaró en las Escrituras su misión de salvar a los seres humanos de las garras de Satanás. Ustedes recuerdan cuando visitó a Zaqueo en su casa, ¿qué dijo Jesús en la casa de Zaqueo? Porque yo he venido a salvar, a ver si despierto a los que están durmiendo, he venido a salvar lo que se había perdido. Entonces, hermanos, Jesús nunca desvió su atención de la única misión que él había venido a cumplir a la tierra por mandato del Padre. Y si nosotros leemos los evangelios, nos vamos a dar cuenta que en muchas ocasiones vamos a leer algo parecido. Pero ahora, hermanos, quiero hablar con ustedes acerca de los discípulos. Ya sabemos, ¿no es cierto?, que Jesús cumplió la misión que el Padre le había encomendado. Él dijo en la casa de Zaqueo, yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Refiriéndose a los discípulos, Jesús dijo en San Mateo 13, 10 y 11, si quieren pueden buscarlo. Vamos a buscarlo, así hacemos un poquito más dinámica la meditación. Vamos a buscar este texto, San Mateo 13, 10 y 11, y alguien, por favor, que me lo lea en voz fuerte y clara. A ver, ¿quién lo puede leer, por favor? Hermano, por favor. Sí, 10 y 11. Muy bien, muchas gracias. Entonces Jesús le dice a los discípulos en esta ocasión, cuando ellos le preguntaron por qué él hablaba en parábolas a la gente, él le dijo, bueno, porque a la gente le hablo en parábolas porque ellos viendo no ven y escuchando no escuchan, y entonces a ustedes sí se les ha dado el privilegio de conocer los misterios del reino de Dios. Ellos habían sido escogidos por la divinidad para conocer los misterios del reino de Dios, para que cuando el Señor se fuera, ellos siguieran haciendo la misma obra que habían visto hacer a su divino Maestro. Y miren lo que dice San Juan 14, 12. A ver, alguien, por favor, que lo lea. San Juan 14, 12. A ver, ¿qué dice San Juan 14, 12? No, todos no, porque nos haríamos mucho, pero uno solo alcanza. Gerardo, por favor. Muy bien, clarísimo, hermanos, clarísimo. Mayores obras que yo hará porque yo me voy al Padre. Jesús, hermanos, tenía la intención. No, Jesús
deseaba que sus discípulos siguieran haciendo la obra que Él había dejado aquí en la tierra cuando Él se fuera al cielo. Y aún mayores. Con este milagroso acontecimiento que Jesús realizó en frente de sus discípulos, principales colaboradores, quiso enseñarles una lección muy objetiva para que les quedara en sus mentes y de esta manera no fuera fácil que se les olvidara. Ellos tenían que seguir siendo su presencia en beneficio de la humanidad caída para cuando Él se fuera al Padre. Y otra vez les vuelvo a recordar la promesa de San Mateo 28, 18 al 20. Jesús termina diciendo, y he aquí yo estoy todos los días con vosotros hasta el fin del mundo. Eso, hermanos, significa que nosotros hoy, 2012, no tenemos ninguna excusa para decir, lo que pasa es que los discípulos, claro, ellos estaban en la presencia de Jesús, es diferente, nosotros no tenemos el privilegio de estar con el mismo Jesús físicamente. Pero hermano, cuando dice aquí que Él iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, significa que la presencia de Jesús, claro, no físicamente, pero a través del Espíritu Santo, iba a estar con nosotros. Si vamos al caso, los discípulos no tuvieron el privilegio de que Jesús les dejara el Espíritu Santo, porque el mismo Jesús estaba con ellos, no lo necesitaban. Pero cuando Jesús se fue, le dejó la presencia del Espíritu Santo y dijo Jesús que iba a ser exactamente igual como si Él estuviera allí. Pero referente, hermanos, al relato que nos ocupa, no me gusta decir relato porque pareciera como que estamos leyendo un libro, ¿verdad? Un libro común. Esta experiencia, este milagro que hizo Jesús delante de sus discípulos, de ellos, de los discípulos, de los principales colaboradores de Jesús en ese momento, se esperaban grandes cosas, ya que habían sido enseñados nada menos que por el Divino Maestro, quien les dijo que a ellos se les había dado el privilegio de conocer los misterios del reino de Dios. Pero veamos ahora juntos cuál fue, hermanos, el triste resultado de lo que dice la Biblia respecto a los discípulos relacionado con este milagro. Vamos a buscar San Marcos 6, 35 y 36. ¿Qué dice allí? A ver, alguien que por favor lo pueda leer. 6 de Marcos, 35 y 36. Wow. Yo voy a leer lo que dice la pluma inspirada respecto a este relato, pero obviamente son frasecitas así sueltas como para hacerlo más dinámico a lo que estamos estudiando. Por fin había transcurrido ya el día. El sol se estaba poniendo en el occidente y la gente seguía demorándose. ¿Qué leí? ¿Qué había pasado con el sol? Recién había salido, ¿verdad? No, ya se estaba poniendo. El sol, hermanos, se estaba poniendo en el horizonte, ya estaba declinando el día. Prácticamente se estaba poniendo oscuro. El sol se estaba poniendo en el occidente y la gente seguía demorándose. Jesús había trabajado todo el día sin comer ni descansar. Estaba pálido por el cansancio y el hambre, y los discípulos le rogaron que dejase de trabajar.
pero él no podía apartarse de la muchedumbre que le oprimía de todas partes. Los discípulos se acercaron finalmente a él y le insistieron en que para el mismo beneficio de la gente había que despedirla. Había que despedirla. Muchos habían venido de lejos y no habían comido desde la mañana. En las aldeas y en los pueblos vecinos de los alrededores podían conseguir alimentos. Con insistencia los discípulos le piden a Jesús que despidiera a la gente, versículo 36 de San Marcos 6. Señor, mira, ya el día se declinó. Ya está, trabajaste demasiado, curaste sus enfermedades, les hablaste del reino de Dios. ¿Qué más? ¿Para qué seguir teniéndolos aquí, Señor? Despídelos. Dile, por favor, que vayan a las aldeas vecinas, a los pueblos de aquí alrededor y compren para comer porque esta gente está muerta de hambre. Y yo me pregunto, hermanos, y le pregunto a ustedes, pero vamos a razonar con una... se los voy a leer mejor. Era muy descabellado lo que los discípulos le pidieron al maestro en cuanto a que había que despedir a la gente si usamos el razonamiento lógico en el que nos movemos diariamente los seres humanos para lo que hacemos en nuestra rutina diaria. Estaba muy fuera de lugar decirle a Jesús, Señor, despide a esta gente, mira, ya trabajaste todo el día, están con hambre, el sol se está cayendo, ya no hay más luz, despídelos. Era tan descabellado, hermanos, si nosotros razonamos así, sin la lesión espiritual, digamos, ¿no? Era razonable que la gente ya se fuera y... ¿Qué harían ustedes en una situación similar? ¿Qué pasa cuando estamos en una convención o estamos en el Día de la Hermandad? O hay algún buen predicador, como por ejemplo el pastor Balboa, que vino aquí, estuvo 3, 4 días con nosotros, pero ya cuando se está haciendo de noche, por más que el sermón sea bueno, por más que lo espiritual esté en primer lugar, ¿qué comenzamos a decir? No, ya es tarde. Me decían recién los hermanos ahí adentro, hermano, no se pase de la hora, porque se va a quedar solo. Pero es así, hermanos, es así. No era algo ilógico, no estaba fuera de lugar. ¿O ustedes creen que estaba fuera de lugar lo que le pidieron los discípulos a Jesús? ¿No? ¿Verdad que no? Era algo lógico, bien razonable. Humanamente, dice aquí, estaba perfecto. Y ahí, justamente ahí estaba el problema de los discípulos. ¿Por qué? ¿Por qué estaba ahí el problema de los discípulos? Jesús no estaba solo en esta ocasión. Los discípulos también estaban con él. Pero ¿saben qué? En realidad, parecía como que la presencia de Jesús no estaba con ellos. No pudieron discernir la grande y sublime compañía de Jesús. De otra manera, no hubieran actuado así como lo hicieron. ¿Y cuántas veces, hermanos, cuántas veces nos pasa a nosotros también? Muchas veces, les digo lo que a mí me ha pasado, muchísimas veces y me sigue pasando. Dios nos habló, permanentemente Dios nos viene hablando. Hace 2 sábados atrás
tremendos mensajes, tremendos llamados del pastor Balboa. El sábado pasado, un muy bonito y emotivo mensaje de Gerardo. Y el Señor, hermano, sigue permanentemente está atrás de nosotros. Pero ¿cuántas veces no percibimos la presencia de Jesús al lado nuestro? Y las cosas que tienen solución con Jesús en mi vida, la encontramos imposibles de realizar. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Dice aquí, ¿cuántas veces nos ocurre a nosotros exactamente lo mismo? Jesús está con nosotros, pero no lo percibimos. Porque cuando dejamos que el Señor Jesús guíe nuestros pasos, lo que es imposible se hace posible cuando podemos entender y comprender realmente que la presencia de Dios está ahí para socorrernos. Pero los discípulos no lo vieron así. Lo más lógico para ellos fue decirles al maestro: Señor, despídelos, ya que nunca, hermanos, nunca en esa ocasión, nunca se les pasó a los discípulos por sus mentes que podrían tener alimento para semejante cantidad de gente. Y eso sin contar, ustedes saben que la Biblia habla de 5.000, sin contar a los niños y a las mujeres. Vamos a decir, para especular, que habrían entre todo 8.000, 9.000, si contamos los niños y las mujeres. Pero Jesús le dijo: no tienen necesidad de irse. Dadles vosotros de comer. Yo no sé, hermano, qué habrá pasado en ese momento, no sé la verdad, pero me imagino que los discípulos se habrán llenado de espanto y se habrán mirado uno con el otro. ¿Qué dijo Jesús? Que nosotros les demos de comer. Hey, Andrés, Mateo, ¿viste lo que dijo Jesús? No, ¿qué dijo? Que nosotros les demos de comer. ¿Qué? Son 5.000, 8.000, 9.000. ¿De dónde? ¿Cómo vamos a hacer para darle de comer a esta gente? Pero eso pasa, hermanos. Eso pasa lamentablemente cuando la presencia de Dios no es percibida por mí. Porque yo no puedo decir que Dios no está conmigo, que Dios no me quiere socorrer. ¿Cuántas veces, hermanos, yo me he sentido desamparado por Dios? ¿Cuántas veces le he dicho a Dios: Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué me mandas este problema? ¿Por qué estoy pasando por tal situación? ¿Por qué me abandonaste? ¿Por qué no me bendices? ¿Por qué no me consigues un trabajo? ¿Por qué me chocaron? ¿Por qué tuve tal problema? ¿Por qué, Señor? Pero si nosotros, hermanos, estuviéramos seguros que la presencia de Dios está en mi vida, no actuaríamos de esa forma. Cuando Jesús le dijo a los discípulos: dadles vosotros de comer, la reacción normal de una persona que está acompañada con la presencia de Dios no hubiera sido esa. No sé, hubiera sido, haberle dicho: oh no, Señor, no te preocupes. Claro que sí lo vamos a hacer, nosotros vamos a darles de comer, porque tú eres poderoso, porque tú eres nuestro maestro, porque tú has venido del cielo, porque Dios te mandó. Nosotros estamos contigo, tú eres la fuente de la vida. Contigo, Señor, no hay fracaso, así que no te preocupes. Vamos a darle de comer a esta gente con tu ayuda divina. Cuán lindo hubiera sido una reacción así, ¿verdad?, de parte de los discípulos. Pero lamentablemente, hermanos, no fue esa la respuesta. Le dijeron sus discípulos que los despidiera. Estoy seguro que alguna vez te pasó lo mismo. ¿Te sorprendiste cuando Dios te pidió
algo que creías que estaba fuera de lugar. ¿Alguna vez alguno de ustedes le dijo a Dios, Señor, estás equivocado? No digo así en palabras, pero con actitudes. Señor, para mí que tú te equivocaste. Hermanos, con nuestra actitud, muchas veces le estamos diciendo eso al Señor. Dios te está pidiendo lo mismo que le pasó al pobre Felipe. Nos puede pasar a nosotros también. ¿Dónde vamos a comprar pan? Oh, perdón. Jesús le preguntó a Felipe. Jesús le preguntó a Felipe, Felipe, ¿de dónde vamos a comprar pan para que coma tanta gente? La situación, hermanos, espiritual de Felipe estaba peor que la de los pobres moribundos y hambrientos a los que Jesús curó y sanó de sus dolencias. Aún estando en la misma presencia del dador de la vida, del divino Maestro, del Hijo del Altísimo, ¿cuántas veces, hermano querido, no has pasado por una situación así? O tal vez estés pasando ahora. Tal vez alguno aquí, hermanos, esté pasando por un momento así. A veces los problemas son tan agobiantes, las cargas que soportamos son tan pesadas, que no podemos percibir la presencia de Dios en nuestra vida. Y fíjense la reacción de Felipe. Señor, 200 denarios no alcanzaría para esta gente. Y lo dijo como exagerando, como no sé, como poniendo algo ya bien exagerado, porque si no me equivoco, un denario era el sueldo de un obrero, ¿verdad, pastor? Un denario era el sueldo de un obrero de un día de trabajo. La versión popular dice aquí, no alcanzaría 8 meses de sueldo para tantas personas. Y si un denario es la paga para un obrero de un día de trabajo, 200 denarios serían 200 días de trabajo. Así que miren ustedes, 200 denarios le dijo Felipe a Jesús, no alcanzaría para que cada uno de ellos tomase un poco. ¿Ustedes, hermanos, creen que esa es una respuesta lógica de un discípulo de Jesús que vive las 24 horas con Jesús, que está permanentemente con Él? ¿Ustedes creen que esa es una respuesta, hermanos, de un cristiano consagrado al Señor? Yo creo que no. San Juan 6:7 dice eso. Para Felipe no fue suficiente que Cristo haya estado ahí después de haber visto durante todo el día la cantidad de milagros que realizara su maestro. ¿A cuánta gente no vio Felipe sanarse de sus enfermedades con solo un toque del divino maestro? Vio milagros que nunca en su vida sus ojos presenciaron. El que les dijo, dadles vosotros de comer, era el dador de la vida, el que todo lo puede, el que sostiene con su poder el universo, el que dio vista al ciego, el que hizo andar al cojo, el que echó fuera demonios, etcétera. Pero ahora no lo veía capaz, Felipe no lo veía capaz a Jesús
de hacer el milagro de alimentar a tan grande multitud. Solo salió de su boca: despídelos, porque ni nosotros ni tú tiene la solución para saciar el hambre de tanta gente. No dijo eso Felipe, no está en la Biblia, pero estoy pensando por Felipe. Y hermano, creo no equivocarme que Felipe le haya dicho así. Lo que sí está en la Biblia, lo que sí leemos, que Felipe le dijo: Señor, 200 denarios no alcanzarían para que toda esta gente coma. Hermanos, qué poca confianza, qué poca fe. Claro, alguno me podría decir lo que yo también estuve pensando cuando armaba aquí mi meditación. Alguno me puede decir: hermano, no se olvide que los discípulos estaban muy cansados. Ellos también habían trabajado con Jesús, porque antes cuando el relato comienza, dice que los discípulos vinieron a Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y cuánto habían trabajado. O sea, antes de que se enfrentara Jesús con esta multitud, los discípulos ya habían estado trabajando, haciendo su trabajo. Y alguno puede decir: bueno, a lo mejor el pobre Felipe estaba cansado, pero no solamente era Felipe, era el consenso de todos los discípulos. Porque en otro de los relatos de los otros evangelios dice que Andrés le dijo a Jesús: bueno, mira, ¿sabes qué, Señor? Mira, no sé, ahí anda un niño, un jovencito, ahí anda con 5 panes de cebada y 2 pesos, pero 2 peces, pero ¿qué son para tanta gente? Como restándole totalmente toda la importancia del mundo. Ahí recién vi a un niño entre la multitud, ahí llevaba 5 panes de cebada y 2 peces, pero Señor, ¿a cuánto vas a alimentar con eso? ¿Se dan cuenta, hermanos? La desconexión que había de Jesús con sus discípulos. Y para terminar, quiero terminar, hermanos, esta meditación aquí. Lo que sigue del relato de este acto de amor de Jesús quedará para una segunda oportunidad. Pero quiero destacar algunas palabras o frases que me llamaron la atención en lo que hemos visto hasta aquí. Una de las palabras que me llamó la atención realmente, hermanos, es la palabra despídelos. ¿Se imaginan ustedes, hermanos, Jesús despidiendo a la gente con hambre y no poder él tener la capacidad de poder alimentarlos y darles de comer? Eso es lo que estaba en la mente de Felipe, de Andrés y del resto de los discípulos. Señor, despídelos. Ahora yo te pregunto, ¿te gustaría a ti que Jesús te despidiera? ¿Te gustaría que tú fueras a Jesús con una necesidad y Jesús te dijera: ¿sabes qué, Roberto? Por favor, no puedo. Pero Señor, te ruego, por favor, ayúdame. No, mira, no, en este momento no puedo. Por favor, te pido que te retires y en algún otro momento vamos. ¿Se imaginan ustedes a Jesús, hermanos, diciendo así? ¿Cómo le va a caber en la mente de los discípulos decirle a Jesús: despídelos? La hora es avanzada, dice San Marcos 6:35. La hora es avanzada. 200 denarios de pan no bastaría para que coman cada uno de ellos. Ahora yo te voy a decir, hermano, lo que Jesús dice de sí mismo.
Y ojalá y Dios quiera que estos textos que voy a dejar contigo puedan ayudarte a conocer mejor a Jesús. Se los voy a parafrasear porque no vamos a leerlos. Dice San Juan 6:35, yo soy el pan de vida. San Juan 10:11 dice, yo soy el buen pastor. Y ustedes saben cómo termina cada uno de esos relatos, ¿verdad? Qué preciosos mensajes que tienen cada uno de esos relatos. Yo soy la luz del mundo, dijo Jesús. Y a la mujer samaritana le dijo Jesús, el que tome del agua que yo le daré, no va a tener necesidad ya más de venir a buscarla a este pozo, porque el agua que yo le daré será una fuente de agua que salte para vida eterna. Hermanos, Jesús es el agua de vida. Si tú tomas del agua que Jesús te invita, nunca más vas a tener sed espiritual. Jesús alumbra tu camino porque Él es la luz del mundo. Jesús es el pan que bajó del cielo. Con Jesús nunca tendrás hambre. Lamentablemente, en esta ocasión, los discípulos no lo percibieron, pero puede que muchas veces nos pase a nosotros también. Que el Señor Jesús te bendiga muchísimo y ojalá que nunca lo pierdas de vista. Dios le bendiga. Agradecemos al hermano Carrasco por el mensaje de esta mañana. Vamos a terminar cantando el himno 497. Manos es el título de este himno. Vamos a ponernos de pie para entonar este himno. Estas manos Dios me dio para que puedan servir al que a mi lado está y no puede sonreír. Con mis manos quiero dar paz, amor, felicidad, imitando a Jesús. Manos ocupadas en la causa del amor, manos consagradas al servicio del Señor, manos preocupadas por asirse de Jesús, manos que no temen el encuentro con la luz. Estas manos se unirán a las de mi Salvador, demostrando así el poder que mi vida transformó. Tú también puedes andar de la mano de aquel que por ti su vida dio. En la causa del amor, manos consagradas al servicio del Señor, manos preocupadas por asirse de Jesús, manos que no temen el encuentro con la luz.
Oremos. Y ahora, nuestro buen Dios, te damos muchísimas gracias por este mensaje que nos has traído de tu palabra. Te suplicamos, Padre Santo, que nos ayudes a que en cada momento, segundo, a cada instante de nuestra vida, podamos percibir tu presencia con nosotros. Cuando los problemas de esta vida, cuando estemos en momentos difíciles donde nos parezca que no hay solución, ayúdanos, Señor, a ver tu mano divina. Y puede que en esta mañana alguien que esté aquí esté pasando por un problema muy grave, muy grande en su vida. Ayúdale a sentir, Señor, que tú estás con él, con ella. Sea un joven, sea un adulto, sea quien sea. Que tú, Señor, nos ayudes a entender que tú eres un Dios misericordioso, piadoso, que nos amas y que quieres lo mejor para nosotros, y hasta diste a tu Hijo para que muriera en una cruz a fin de que pudiera salvarnos. Despídenos con tu paz y con tu bendición. Te lo rogamos y agradecemos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén.